Bien, este pequeño video es para hacer la explicación del tema que viene ahora, que es el tema de la ley de Coulomb. Aquí vemos un pequeño dibujo de este científico francés que trabajó a fines del siglo XVIII y en particular con un invento, con varios inventos y en particular con uno que es la balanza de torsión. ¿Por qué es importante la ley de Coulomb? Es porque es la primera ley cuantitativa sobre las cargas. Es decir, es la primera vez en la historia en la cual se mide el comportamiento de las cargas eléctricas comparándolo con otras mediciones. Como habíamos leído, hasta el año 1789, que es el año donde Coulomb termina de presentar sus resultados, lo que se sabía sobre la fuerza eléctrica era, primero, que la fuerza eléctrica era diferente a la fuerza magnética, que eran dos clases diferentes de fuerza, que segundo, que había dos tipos de carga, los cuerpos se podían cargar positiva o negativamente, como había dicho Franklin, o en los términos anteriores vítrea y resinosa, los más antiguos, pero que sí que había solo dos tipos de carga y que de esos dos tipos de carga sucedía lo siguiente. Si los dos tipos de carga eran de la misma clase, o sea, si eran los dos positivos o los dos negativos, existía una fuerza de repulsión. Y en el caso de que los cuerpos que se acercaran eran de clases diferentes, o sea, un positivo y un negativo, lo que aparecía era una fuerza de atracción. Eso era lo que se sabía hasta los tiempos de Coulomb. ¿Qué fue lo que hizo Coulomb y que lo cual le permitió obtener la ley cuantitativa? O sea, la ley que puede vincular valores, números y medidas. Inventó un dispositivo que se llama la balanza de torsión. Es un dispositivo que en realidad les permitió no solo medir la fuerza eléctrica, sino también permitió luego medir otras fuerzas, como por ejemplo las fuerzas gravitacionales. Esta balanza de torsión consistía en lo siguiente. Fijémonos ahí en el dibujo. Es dos esferitas, había una fija, como se ve aquí, hay una fija acá, y una móvil. Esas dos esferitas son iguales y se cargaban externamente por medio de ese vástago que entraba y las cargaba a las dos a la misma vez. Es decir, como estaban juntas y venía el vástago y las iba a tocar y esas dos esferitas eran de metal y eran iguales, al venir la esferita externa y tocarlas, las iba a cargar a las dos con el mismo valor. La fija iba a quedar donde estaba, pero la móvil se iba a repeler, pues las dos, por ejemplo, iban a estar cargadas positivas, entonces se iban a repeler. Y como la varilla móvil se podía mover, pero solamente podía rotar en ese eje, lo que Coulomb medía era cuánto era la fuerza que tenía que hacer para sostenerla alejada, acá, con este hilo de torsión, y la distancia la medía con esa regla que estaba pegada todo en el borde del recipiente grande, del recipiente de vidrio grande. ¿Está? ¿Qué pudo medir Coulomb? Las conclusiones a las que pudo llegar fueron dos. Y acá están expresadas en forma de símbolo y vamos a explicarlos. Primero, ¿qué significa cada una de las letras que están acá? F representa la magnitud de la fuerza, o sea, cuánto vale esa fuerza de repulsión o de atracción si fuera el caso. Q y Q' representan la cantidad de carga que tenía cada una de esas esferas. Coulomb no sabía cuánto era, lo que sí sabía que eran iguales porque las dos esferitas eran iguales y él las tocaba a la vez. Pero él sabía
pero no podía saber, perdón, cuánto era el valor de la carga. El valor concreto de la carga se, eh, se conoció bastante después y la unidad de medida que se le dio a la carga eléctrica fue justamente la unidad de medida Coulomb en honor a los trabajos de este científico con la balanza de torsión. Entonces, analicemos esta expresión. Dice, la fuerza es proporcional, este símbolo que te parece como un 8 acostado que le falta un pedacito, significa directamente proporcional. Entonces esto se lee, la fuerza, en este caso la fuerza eléctrica, es proporcional al producto, acá hay un signo de por, al producto de las cargas de una esfera y de la otra esfera. Para distinguirlas, porque son dos esferas diferentes, se le llama Q a una y Q' a otra. Entonces, ¿cómo se lee esta expresión matemática? ¿Cómo se lee? Se dice, la fuerza es proporcional al producto de las cargas. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuanto mayor sea una de las cargas o la otra, cualquiera de las dos que aumente, la fuerza de atracción o de repulsión va a ser mayor. ¿Está? Por otro lado, la otra cosa que pudo medir con esa cinta que estaba pegada todo alrededor del recipiente era la relación entre la fuerza y la distancia. Esta R simboliza la distancia entre una esferita y la otra esferita. Pero ¿cómo es esa relación? Fijémonos acá que la distancia no está en el numerador, sino está dentro de la fracción, está en el denominador. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Se interpreta que cuanto mayor es la distancia, más chica será la fuerza. Es decir, cuanto más alejadas están una esfera de la otra, la interacción va a ser con menos fuerza. ¿Cómo se lee esto? La fuerza es inversamente proporcional, este 1 acá arriba nos hace decir inversamente proporcional, al cuadrado de la distancia. Repito, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa esto del cuadrado de la distancia? Que cuando se duplicaba la distancia entre una esfera y la otra, no es que la fuerza se dividiera a la mitad, sino que se dividía 4 veces. Cuando se triplicaba la distancia, no es que la fuerza se dividiera por 3, sino que se dividía 9 veces. Es decir, lo que concluyó Coulomb es que la fuerza dependía con el cuadrado de la distancia. ¿Cómo se expresa hoy la ley de Coulomb después que ya se aprendió a medir las cargas? Se expresa de la siguiente manera. Se expresa que la fuerza, fíjense acá que no hay un proporcional, sino que hay igual, aparece el producto de las cargas, Q1 y Q2, hoy lo llamamos Q y Q', podríamos llamarlo también, dividido la distancia al cuadrado. Es decir, esta zona de la ley de Coulomb es exactamente lo que había descubierto Coulomb. Pero le agregamos acá un término más que es una constante de proporcionalidad. ¿Por qué le tenemos que agregar esa constante de proporcionalidad? ¿Qué es esa constante de proporcionalidad? Esa constante de proporcionalidad lo que hace es compatibiliza las unidades. Porque de un lado teníamos Newton, la fuerza en Newton, y del otro lado teníamos unidades como la unidad de carga Coulomb o la unidad de distancia que es el metro. Por lo tanto, tenemos que incluir un valor, una constante que nos permita acomodar esas unidades para que hacerla en la cuenta. Cuando hagamos la cuenta con las cargas y la distancia, nos quede efectivamente del otro lado una fuerza medida en la unidad de fuerza que es el Newton. Y se encontró, haciendo las mediciones correspondientes, que esa constante valía 9 por 10 a la 9 y con esta unidad que ya vamos a ver, es una unidad bastante compuesta, una unidad compuesta que nos permite hacer esta compatibilización de las unidades. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación para ver cómo funciona esa constante. Supongamos que el ejemplo es, vamos a calcular la fuerza de repulsión entre una carga de 2 por 10 a la menos 6 y otra de 4 por 10 a la menos 6 Coulomb
que están separadas 20 centímetros. Acá el menos 6 me quedó, no me quedó con el superíndice que debía ir, ¿no? Este menos 6 tiene que ir acá arriba, menos 6, porque es exponente de la menos 6, y acá lo mismo, ¿no? Esto va menos 6 aquí. Entonces, planteamos la ley de Coulomb como la conocemos hoy, que la fuerza es la constante por una carga, por la otra, dividida la distancia al cuadrado. Sustituimos. En el lugar donde dice la constante, ponemos el valor de esa constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Donde tendría que ir la carga 1, vamos a poner el primer valor de la carga, acá está bien escrito, 2,0 por 10 a la elevado a la menos 6 Coulomb. Por la otra constante, 4,0 por 10 a la menos 6 Coulomb. Dividido la distancia elevada al cuadrado. La distancia eran 20 centímetros, ¿no? Pero las unidades que tenemos que usar en distancia no son centímetros, sino que son en metros. Por lo tanto, sabemos que 20 centímetros lo pasamos a metros y nos queda 0,20 metros. Y la distancia la tenemos que poner al cuadrado, por lo tanto acá el 0,2 lo tenemos que poner entre paréntesis y elevarlo al cuadrado. Tomamos una calculadora científica y hacemos 9 por 10 a la 9, multiplicamos por 2,0 por 10 a la menos 6, multiplicamos por 4,0 por 10 a la menos 6 y dividimos entre 0,2 al cuadrado. Si hacemos eso en la calculadora, nos va a quedar 1,8. Ahora fijémonos las unidades. De este lado, acá en la constante tenemos newton, metro al cuadrado, dividido Coulomb al cuadrado. Ahora, fijémonos acá. Acá tenemos esta unidad que es Coulomb y esta unidad que también es de carga, unidad de carga eléctrica que también es Coulomb. Por tanto, Coulomb multiplicado por Coulomb es Coulomb al cuadrado. Y acá me queda Coulomb al cuadrado en el numerador, que se va a cancelar con este Coulomb al cuadrado que está aquí de la constante K. Lo mismo va a suceder con este metro cuadrado que está acá multiplicando, se va a cancelar con el metro al cuadrado que me va a quedar aquí, producto de hacer la distancia al cuadrado. Por tanto, este se cancela con este Coulomb al cuadrado se cancela con este, y la única unidad que me queda es la unidad de fuerza, que es Newton. Por eso, la constante debe tener la unidad que apareció en la diapositiva pasada.